Bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con toda la energía y la mejor vibra. Yo por aquí feliz de estar un día más con ustedes, compartiendo un poquito de mi mundo y sobre todo aprendiendo juntos. Hoy, mis amigos, tenemos un tema que me encanta. Y es que ¿a quién no le gusta un buen anuncio? Y si además ese anuncio te hace reír a carcajadas, ya es un plus. Hoy vamos a sumergirnos en el universo del humor en la publicidad, específicamente en un anuncio que en su momento causó furor y que, creo, sigue siendo recordado por muchos de nosotros. Vamos a analizar el humor del dúo Calientes en el anuncio de Eti-Brownie imperdible. Si eres de los que se ríen a carcajadas, si te encantan los buenos chistes y las situaciones cómicas, este vídeo es para ti. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle, cada frase ingeniosa, cada gesto, todo lo que hizo que este anuncio fuera tan, pero tan pegadizo. Y por supuesto vamos a ver qué podemos aprender de todo esto para aplicar en nuestro día a día, ya sea en nuestra vida personal, en nuestro trabajo o simplemente para entender un poquito mejor cómo funciona la magia del humor en la publicidad. Así que preparen sus palomitas, sus bebidas favoritas y listos para reír. Y antes de que empecemos, un pequeño recordatorio. Si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos. Así te aseguras de estar al tanto de todas las novedades y de seguir aprendiendo y divirtiéndote con nosotros. Ahora sí. Empecemos. ¿Recuerdan el anuncio de Eti-Brownie imperdible? Ese que protagonizaban Demet Akbagik y Yilmaz, el dúo Calientes. Para los que no lo recuerdan o para los que son muy jóvenes, les hago un pequeño resumen. Eti-Brownie, un pastelito de chocolate súper rico y popular en Turquía, y el anuncio en cuestión, una obra maestra de la comedia. Demet y Can, con su química inigualable y su humor inteligente, nos regalaron un anuncio que, más allá de promocionar un producto, se convirtió en un fenómeno cultural. Pero, ¿qué es lo que hacía que este anuncio fuera tan especial? ¿Qué elementos, qué estrategias, qué detalles lo convertían en algo más que una simple publicidad? Ahí es donde entramos nosotros. Primero que nada, hablemos de la elección de los protagonistas. Demet Akbagik y Yilmaz, el dúo Calientes, eran conocidos por su humor irreverente, su habilidad para la improvisación y su capacidad para conectar con el público. Su presencia en el anuncio ya era una garantía de éxito. Sabíamos que con ellos, la risa estaba asegurada. Y es que la conexión entre los actores y el público es fundamental para el éxito de cualquier publicidad. Si el espectador se identifica con los personajes, si se siente cercano a ellos, es mucho más probable que preste atención al mensaje y que incluso se sienta inclinado a comprar el producto. En este anuncio, Demet y Can encarnaban a la perfección la esencia de la marca Eti-Brownie. Eran divertidos, espontáneos, desenfadados como el propio pastelito. Y es que la coherencia entre la imagen de los personajes y el producto es clave. No se trata solo de vender un producto, sino de transmitir una experiencia, de asociar el producto a un sentimiento, a una emoción. En este caso, la alegría, la diversión, la complicidad y, por supuesto, el placer de comer un Eti-Brownie. Pero la elección de los protagonistas es solo el primer paso. Lo realmente importante es el guión, la historia que se cuenta. Y aquí es donde reside gran parte del éxito del anuncio. La historia es simple pero efectiva. Demet y Can, como pareja, están en una situación cotidiana, en casa, compartiendo un momento. El guión está lleno de diálogos ingeniosos, de situaciones cómicas, de referencias a la vida real, cosas que seguramente muchos de nosotros hemos vivido. ¿Y qué es lo que hace que estos diálogos sean tan efectivos? El humor. Y no cualquier humor, sino un humor inteligente que juega con los clichés, que se burla de las situaciones cotidianas, que utiliza el sarcasmo y la ironía, todo en su justa medida. El guión está lleno de pequeñas perlas, de frases que se quedan grabadas en la memoria, de gestos que nos hacen reír a carcajadas. Por ejemplo, uno de los elementos más recurrentes en los diálogos es el juego de palabras. Demet y Can utilizan el lenguaje de forma creativa, jugando con los dobles sentidos, con las rimas, con las expresiones populares, un festival de ingenio. Este juego de palabras no solo hace que el anuncio sea divertido, sino que también lo hace más memorable. Otro elemento clave es el uso del humor situacional. La pareja se enfrenta a situaciones cotidianas, pero las situaciones son llevadas al extremo, exageradas, y eso es lo que las hace graciosas.
Las reacciones de los personajes, sus expresiones faciales, sus gestos, todo contribuye a crear un ambiente cómico. Y por supuesto, no podemos olvidar el timing. El timing en comedia es fundamental. Saber cuándo decir la frase, cuándo hacer el gesto, cuándo dejar una pausa, todo eso es clave para generar la risa. Demet y Can, con su experiencia y su talento, dominan a la perfección el arte del timing. Pero más allá de los diálogos, el humor situacional y el timing, hay otro elemento que contribuye al éxito del anuncio: la identificación. El espectador se identifica con los personajes, con las situaciones, con las emociones que se transmiten. Es como si estuviéramos viendo un reflejo de nuestra propia vida, de nuestras propias experiencias. Y esto es precisamente lo que hace que el anuncio sea tan efectivo. Nos reímos, nos divertimos, nos sentimos cercanos a los personajes, y al mismo tiempo, asociamos el producto a esas emociones positivas. Una estrategia publicitaria perfecta. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Cómo podemos aplicar estas estrategias en nuestra propia vida? Pues bien, aunque no seamos actores ni publicistas, podemos aprender mucho de la forma en que Demet y Can utilizan el humor en este anuncio. Primero, podemos aprender a utilizar el humor para conectar con los demás. El humor es una herramienta poderosa para romper el hielo, para crear un ambiente de confianza, para hacer que la gente se sienta a gusto. Segundo, podemos aprender a utilizar el humor para comunicar nuestras ideas de forma más efectiva. El humor puede hacer que un mensaje sea más memorable, más atractivo, más fácil de entender. Tercero, podemos aprender a utilizar el humor para afrontar las situaciones difíciles. El humor nos ayuda a relativizar los problemas, a ver las cosas desde una perspectiva diferente, a no tomarnos la vida demasiado en serio. Y por último, podemos aprender a disfrutar del humor. El humor es una fuente de alegría, de bienestar, de felicidad. Reírnos, divertirnos, disfrutar de la vida, es algo fundamental. En resumen, el anuncio de Etty Brownie imperdible protagonizado por Demet Akbag y Can Yilmaz, el dúo Calientes, es una obra maestra de la comedia. La elección de los protagonistas, el guión ingenioso, el humor inteligente, el timing perfecto, todo contribuye a crear un anuncio que nos hace reír a carcajadas y que al mismo tiempo, nos transmite un mensaje positivo sobre el producto. Espero que este análisis les haya gustado y que les haya resultado útil e interesante. Hemos desmenuzado el anuncio, visto sus puntos fuertes, y aprendido algunas lecciones clave sobre el uso del humor en la publicidad y, por extensión, en la vida. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció el anuncio? ¿Cuál es su frase favorita? ¿Qué elementos creen que lo hacen tan especial? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares y sobre todo, de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Así nos aseguramos de seguir creciendo juntos y de seguir compartiendo momentos divertidos y llenos de aprendizaje. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta pronto. Y ahora, vamos a sumergirnos aún más en este fascinante análisis. Porque, como saben, siempre hay más que descubrir, más ángulos que explorar y más detalles que desmenuzar. Así que abróchense los cinturones, porque esto no ha terminado. Asterisco asterisco más allá de la risa, la genialidad del dúo Calientes asterisco asterisco. Ya hemos establecido que Demet Akbag y Can Yilmaz son los pilares fundamentales del éxito de este anuncio. Pero, ¿qué es lo que hace que este dúo sea tan especial? ¿Qué es esa chispa, esa magia que los convierte en una combinación explosiva en la pantalla? La respuesta, mis amigos, reside en la combinación de varios factores. Primero, la asterisco asterisco química asterisco asterisco. La química entre Demet y Can es innegable. Se nota que se conocen, que se entienden, que se complementan. Sus interacciones parecen naturales, espontáneas, como si realmente fueran una pareja en la vida real. Esta conexión genuina es fundamental para generar la empatía del público. Nos sentimos como si estuviéramos presenciando una conversación real, una situación cotidiana, y eso nos engancha desde el primer momento. Segundo, el asterisco asterisco talento para la improvisación asterisco asterisco. Demet y Can son conocidos por su habilidad para improvisar, para añadir detalles, matices y expresiones que no estaban necesariamente en el guión original.
Esta capacidad de improvisación le da al anuncio un toque de frescura, de autenticidad, que lo hace aún más atractivo. Es como si el anuncio estuviera vivo, como si se estuviera creando en tiempo real. Tercero, la elección de los personajes Demet y Can no solo son talentosos, sino que también tienen una personalidad que encaja a la perfección con el tipo de humor que se pretende transmitir. Son irreverentes, sarcásticos, irónicos, pero también tienen un lado tierno y entrañable. Esta combinación de elementos es lo que los hace tan humanos y cercanos al público. Nos identificamos con sus imperfecciones, con sus reacciones, con su forma de ver la vida. El guión, un diamante en bruto ***. Ya hemos mencionado la importancia del guión, pero vale la pena profundizar un poco más en este aspecto. El guión del anuncio de Etty Browne imperdible es una verdadera joya de la comedia. Está lleno de diálogos ingeniosos, de situaciones cómicas y de referencias a la vida real. Pero ¿cómo se logra crear un guión tan efectivo? Uno de los secretos del éxito del guión es su simplicidad La historia es simple pero está bien contada. No hay necesidad de tramas complejas ni de efectos especiales. La clave está en la interacción entre los personajes y en el humor que se genera a partir de ella. Otro elemento clave es la identificación El guión está lleno de situaciones y diálogos que son fácilmente reconocibles por el público. Todos hemos tenido alguna vez una conversación similar a las que tienen Demet y Can en el anuncio. Todos hemos experimentado situaciones cotidianas que nos han hecho reír o al menos sonreír. Esta identificación es fundamental para conectar con el público y para que el anuncio sea memorable. El juego con los clichés es otro elemento que contribuye al éxito del guión. El guión utiliza los clichés de la vida en pareja, pero los exagera, los satiriza, les da un giro inesperado. Esto hace que el anuncio sea aún más divertido y que el público se sienta identificado. El timín, el arte de la comedia Ya hemos hablado del timín, pero es un elemento tan importante que merece ser destacado nuevamente. El timín es el arte de saber cuándo decir la frase, cuándo hacer el gesto, cuándo dejar una pausa. Es el ritmo de la comedia, el que determina si una broma funciona o no. Demet y Can son maestros del timín. Saben cuándo hacer una pausa para generar expectativa, cuándo decir una frase con un tono irónico, cuándo hacer un gesto para enfatizar una situación. Su dominio del timín es lo que convierte el anuncio en una verdadera obra de arte. El humor en la publicidad, una herramienta poderosa El anuncio de Etty Browne imperdible es un ejemplo perfecto de cómo el humor puede ser utilizado de forma efectiva en la publicidad. El humor no solo hace que el anuncio sea más divertido, sino que también lo hace más memorable, más atractivo y más eficaz. El humor puede ser utilizado para conectar con el público El humor crea un ambiente de confianza, de cercanía, que facilita la identificación con el producto y con la marca. El humor puede ser utilizado para transmitir un mensaje El humor puede hacer que un mensaje sea más memorable, más fácil de entender y más persuasivo. El humor puede ser utilizado para diferenciarse de la competencia El humor puede ayudar a una marca a destacar, a ser diferente y a ser recordada. El impacto cultural, un fenómeno que trasciende el anuncio El anuncio de Etty Browne imperdible no solo fue un éxito comercial, sino que también tuvo un impacto cultural. El anuncio se convirtió en un tema de conversación, en una referencia en la cultura popular. Las frases del anuncio fueron repetidas por todos, los personajes se convirtieron en iconos. Este impacto cultural es una prueba del poder del humor en la publicidad. El humor no solo vende productos, sino que también crea experiencias, genera emociones y construye relaciones duraderas con el público. Lecciones aprendidas, aplicando el humor en la vida ¿Qué podemos aprender de todo esto para aplicar en nuestra vida cotidiana? Aquí les dejo algunas ideas. No te tomes la vida demasiado en serio. El humor nos ayuda a relativizar los problemas, a ver las cosas desde una perspectiva diferente y a disfrutar más de la vida. Utiliza el humor para conectar con los demás,
El humor es una herramienta poderosa para romper el hielo, para crear un ambiente de confianza y para hacer que la gente se sienta a gusto. Utiliza el humor para comunicar tus ideas. El humor puede hacer que un mensaje sea más memorable, más atractivo y más fácil de entender. Aprende a reírte de ti mismo. La autocrítica y la capacidad de reírse de uno mismo son fundamentales para el bienestar y para una buena comunicación. Observa el mundo con una mirada humorística. Aprende a ver el lado cómico de las situaciones cotidianas. El futuro del humor en la publicidad. El anuncio de Etty Brownie imperdible fue un éxito en su momento, pero ¿qué pasa con el futuro del humor en la publicidad? ¿Sigue siendo una herramienta efectiva? La respuesta es sí. El humor sigue siendo una herramienta poderosa en la publicidad, pero es importante saber cómo utilizarlo de forma efectiva. El humor debe ser relevante. El humor debe estar relacionado con el producto y con el público objetivo. El humor debe ser original. El humor debe ser creativo, inesperado y diferente. El humor debe ser apropiado. El humor debe ser respetuoso y no ofender a nadie. El humor debe ser auténtico. El humor debe reflejar la personalidad de la marca. Conclusión. Un anuncio que dejó huella. El anuncio de Etty Brownie imperdible protagonizado por Demet Akbaghic y Yilmaz, el dúo Calientes, es un ejemplo perfecto de cómo el humor puede ser utilizado de forma efectiva en la publicidad. El anuncio fue un éxito comercial, un fenómeno cultural y una fuente de inspiración para muchos. El anuncio nos enseña que el humor puede ser una herramienta poderosa para conectar con el público, para transmitir un mensaje y para diferenciar una marca. Espero que este análisis haya sido útil e interesante. Recuerden que el humor es una herramienta valiosa en la vida, así que no tengan miedo de reírse, de divertirse y de disfrutar de la vida. Preguntas para la reflexión y la discusión. ¿Cuál es tu frase favorita del anuncio de Etty Brownie imperdible? ¿Qué otros anuncios recuerdas que hayan utilizado el humor de forma efectiva? ¿Cómo crees que el humor en la publicidad ha evolucionado a lo largo de los años? ¿Cómo aplicas el humor en tu vida diaria? ¿Crees que el humor siempre es bien recibido en la publicidad, o hay situaciones en las que puede ser contraproducente? ¿Qué elementos consideras más importantes para crear un anuncio exitoso que use el humor? ¿Cómo crees que el humor utilizado en la publicidad se adapta a las diferentes culturas y mercados? ¿Podrías imaginar otro producto para el cual este tipo de anuncio hubiera sido igualmente exitoso? Y ahora, amigos, la pregunta del millón. ¿Qué les pareció este análisis extendido? Logramos profundizar en los detalles, desentrañar la magia y, sobre todo, aprender algo nuevo. No duden en dejar sus comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y aprender juntos. Sus opiniones son muy valiosas. Recuerden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal. Así seguimos creciendo y compartiendo momentos divertidos y llenos de aprendizaje. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Sigan sonriendo y divirtiéndose.